Hola, soy el doctor Francisco Olavé, residente de reumatología, y hoy vamos a hablar sobre osteocondilitis disecante en el paciente pediátrico. En primer lugar, dando una definición de esta enfermedad, tenemos como dato histórico el doctor Paré en el año 1870 realiza una primera descripción sobre esta entidad, definiéndola como la presencia de cuerpos libres dentro de una articulación. En el año 1888, el doctor Kinning genera ya una definición más formal sobre esta entidad, eh, describiendo que es una alteración espontánea del hueso subcondral que genera inestabilidad de un fragmento óseo y su respectivo cartílago articular. Con respecto a la epidemiología, es importante señalar el estudio de Kessler que se hizo en el 2014, en donde estableció que la prevalencia de esta enfermedad es de 9.5 por cada 100.000 habitantes en un universo de pacientes de 6 a 19 años de edad. En este estableció que la prevalencia era de cerca de 4 veces el valor del hombre con respecto a la mujer, con 15.4 para hombres y 3.3 para mujeres. Y además, otra cosa interesante es que estableció un pic bimodal con respecto a la edad, siendo más frecuente entre los 2 y 19 años y entre los 6 y 11 años. La localización más común es la articulación de la rodilla, sobre todo en el cóndilo femoral medial, con un 85% de probabilidad de encontrar esta lesión en esta articulación. Respecto a los tipos de osteocondritis disecante, podemos encontrar dos grandes grupos: la osteocondritis juvenil, que sean los pacientes con fisis abierta, y la osteocondritis del adulto, que sean los pacientes con fisis cerrada. Con respecto a la etiología, tenemos las causas traumáticas, que se dan por un golpe directo, ubicado por lo general en la región posteromedial del cóndilo femoral medial. Tenemos las causas isquémicas, que están respaldadas por estudios histológicos, donde se da cuenta de una pobre vascularización en el fragmento afectado, también relacionado probablemente con la morfología de la articulación y el trauma focal repetitivo. También tenemos las causas genéticas, donde cabe destacar el reporte de caso dado por el Dr. Skagen y sus colaboradores en el año 2011, con experiencia en gemelos idénticos, donde pudo determinar que la presencia subyacente de una alteración en la síntesis de la matriz de los condrocitos era la causa que generaba la osteocondritis disecante. Y también tenemos por último las causas idiopáticas, que no presentan un mecanismo dilucidado aún para poder explicar esta patología. Y siguiendo con el aspecto etiológico, un punto aparte, la denominada teoría del microtrauma, que explicaría el desarrollo de una osteocondritis disecante de rodilla como consecuencia de ciertos factores anatómicos que predispondrían a una injuria repetitiva en la región donde se origina. Por ejemplo, un pinzamiento que se da entre el cóndilo medial y la espina tibial, que también la articulación presenta un mayor slope tibial, medial y posterior, la presencia de un notch intercondilio estrecho, eh, explicarían en parte la etiología de esta osteocondritis. Esta situación se encuentra generalmente en pacientes que son atletas, y una cosa a considerar con respecto a esta etiología es que cuando hay una osteocondritis disecante del cóndilo lateral, generalmente se da en el contexto de un menisco discoideo. Con respecto a la fisiopatología, típicamente se describe en cuatro etapas. Una etapa uno, donde la lesión inicia en el hueso subcondral, donde hay presencia de una osteopenia subcondral intraósea que solo es pesquisable con resonancia nuclear magnética o gamografía. Una etapa 2, donde ya hay una asociación a un edema intraóseo en el hueso subcondral. Esto probablemente expresión de microfracturas trabeculares subcondrales. Una etapa 3, donde ya vemos una presencia de un anillo esclerótico que va a delimitar la lesión, donde en su región central vamos a encontrar restos de osteonecrosis, y sin embargo el cartílago va a estar intacto a la resonancia nuclear magnética. Y una etapa 4, donde hay un fenómeno de reblandecimiento y alteración de las propiedades mecánicas del cartílago. Esto promovería una reacción entre el hueso necrótico y el sano, y las cargas mecánicas predispondrían posteriormente a un daño al cartílago y que llevarían finalmente a un aflojamiento del fragmento osteocondral. Desde el punto de vista histológico, es importante destacar que hay una pérdida de continuidad del hueso trabecular, en el que vemos entre el fragmento y el hueso subcondral tejido fibroso o cartilaginoso presente.
Esta imagen de acá muestra un corte histológico de una lesión avanzada en el que se hace una preparación con azul de toluidina. Acá vemos el fragmento que está parcialmente suelto, con una hendidura ancha entre el cuerpo y el hueso subcondral normal, con presencia de quistes, óseos subcondrales y también áreas necróticas. En la imagen de la derecha vamos a ver una imagen ampliada que evidencia áreas de más osteonecrosis, quistes óseos subcondrales y también el lecho de la lesión con una capa osteogénica engrosada, como signo de una actividad endostal más activa. Desde el punto de vista clínico, llama la atención que al examen físico los síntomas son vagos y mal localizados, existen diferentes grados de dolor y rigidez, también existiendo diferentes signología clínica y sintomatología. Por ejemplo, puede haber edema que es variable, sensación del giving away que es variable, también incluso presencia de bloqueo, pero lo que es claro es que no hay signos clínicos que sean característicos. Se ha descrito de forma tradicional la presencia del Wilson Test, que es el dolor en la rodilla desencadenado cuando se lleva la rodilla desde la extensión máxima hasta una flexión de 30 grados junto con una rotación interna y que desencadena dolor que desaparece cuando se genera la rotación externa. Pero se ha visto que tiene mala sensibilidad y especificidad, siendo no un examen muy confiable para poder determinar esta patología. Y desde el punto de vista diagnóstico, tenemos que citar la imagenología, que comienza con el uso de una radiografía, que es radiografía AP, axial de rótula y túnel en el caso de la rodilla, evidenciando una lesión característica que sería un área circunscrita del hueso subcondral separado por una línea radiolúcida. Esto permitiría evaluar el tamaño, lugar y madurez esquelética, pero no es pronóstica ni define el tratamiento. Por otro lado, tenemos el cintigrama con tecnecio 99, que tendría mayor sensibilidad que la radiografía para poder evaluar lesiones inestables, pero actualmente no es muy útil y solo permite diferenciar anormalidades de osificación versus osteocondritis disecante. Y en esta misma línea tenemos la resonancia nuclear magnética, que es el examen de elección para esta patología, siendo el gold estándar. Ayuda a diferenciar variación de la osificación y permite evaluar la estabilidad, que viene siendo un factor importante para el pronóstico. Así, con lo anteriormente expuesto sobre la resonancia nuclear magnética, llegamos a los criterios de estabilidad conocidos como criterios de Smet, que fueron desarrollados en el año 1997, en el cual se definen ciertos criterios a la resonancia que nos hablan de si una lesión de osteochondritis desecante es o no estable. Pero tenemos una línea hipercaptante entre dos que está presente en el fragmento. Lo otro es una fractura articular indicada por una señal alta que pasa por el hueso subcondral. Encontrar el hallazgo de un defecto focal osteocondral o un quiste mayor de 5 milímetros de diámetro que esté presente en la lesión. Son todos estos criterios entonces que nos estarían hablando de una lesión que es inestable. Y con los estudios anteriormente expuestos, entonces podemos realizar ahora la clasificación de la enfermedad desde un punto de vista topográfico usando los criterios de Cahill y Berg. Estos criterios lo que hacen es enumerar 5 segmentos iguales de medial a lateral en el plano coronal del fémur distal y 3 cuadrantes en el plano sagital determinados por la intersección de la línea Blumenstadt y la línea cortical posterior del fémur. Entonces, con estos criterios establecemos la posición del segmento que está sufriendo la osteocondritis disecante y también podemos hacer la división según es joven o adulto, dependiendo del estado en que se encuentre la física. Y continuando con la línea de la utilidad que presentan los estudios imagenológicos anteriormente expuestos, además de servir para poder hacer una clasificación topográfica de la lesión, sirve también para poder describir la etapa en la que se encuentra la enfermedad. Di Paola en el año 1991 estableció criterios para poder hacer una etapificación de esta enfermedad con respecto a los hallazgos tanto en la artroscopía, en la resonancia nuclear magnética, como en la radiografía. Y van desde en la etapa 1
un fragmento que tiene un cartílago irregular o blando a la artroscopía, un engrosamiento de cartílago y señal baja intensidad en la resonancia nuclear magnética, y un fragmento no visible hasta llegar a la etapa 4, que representa un cuerpo libre tanto a la artroscopía como a la resonancia y también a la radiografía convencional. Entonces, una vez que hacemos clasificación y etapificación de la lesión, podemos ver cuál es el tipo de tratamiento al que vamos a optar. El tratamiento ortopédico se utiliza principalmente en lesiones estables en pacientes que tienen fístula abierta, porque se ha visto que tiene un potencial de reparación que puede generar hasta un 50% de efectividad. El tratamiento ortopédico es básicamente modificar las actividades con una carga de peso protegida por 6 a 12 semanas, más el uso de fisioterapia, y los signos clínicos de consolidación se van a ver entre los 3 a 4 meses. Junto con esto hay que hacer una progresión en la rehabilitación hacia el deporte y modificar la cantidad de impacto según la tolerancia del paciente. En línea con lo anterior, podemos también establecer que el tratamiento ortopédico tiene mal pronóstico en lesiones que son grandes, en pacientes que están cercanos a la madurez esquelética, en pacientes que presentan una osteocondritis disecante en un lugar diferente a la ubicación típica del cóndilo medial, y en pacientes que presentan una lesión de tipo inestable. Esto fue refrendado por el estudio que realizó Burns et al. En el año 2018. Y la modalidad de tratamiento quirúrgico se va a dar en pacientes que presentan una lesión inestable asociada a un cuerpo libre y visible, pacientes que presentan un desprendimiento que ocurre durante la observación del tratamiento conservador y donde nosotros estimamos que el cierre fisiario se va a dar en 6 a 12 meses más, cuando tenemos una lesión juvenil que permanece sintomática a pesar del tratamiento conservador adecuado, y cuando se detecta una pseudoartrosis o una no unión en el fragmento. El objetivo es mantener o restaurar la congruencia articular, y esto se hace haciendo uso de fijación rígida. Siguiendo con el tratamiento quirúrgico, entonces tenemos que la modalidad de restauración se utiliza en lesiones que son estables con fisis cerrada y en lesiones inestables que presentan fisis abierta. Para esto se utiliza el método del drilling, y también se puede estabilizar el fragmento de cartílago utilizando tornillos metálicos que se retiran a las 6-12 semanas y tornillos bioabsorbibles o dardos. La modalidad de salvataje la utilizaremos para cuando tenemos lesiones que son no reparables o fragmento libre, y aquí vamos a tener que considerar el tamaño, la profundidad, la ubicación, los bordes y las lesiones asociadas a la lesión. Y con esto vamos a utilizar el método de salvataje, haciendo una excisión del fragmento, realizando microfracturas, que ha tenido buenos resultados en fragmentos que son pequeños, que se encuentran en pacientes no obesos, menores de 40 años y cuya lesión se ubica en el cóndilo femoral. También podemos hacer uso del trasplante osteocondural autólogo, que muestra un éxito de alrededor del 91% cuando se utiliza en lesiones que están asociadas al cóndilo femoral medial. Esto está asociado con 5% de dolor patelofemoral en el sitio donante, y es una opción que generalmente se utiliza en pacientes deportistas. El implante con trocitos autólogos es una de las técnicas más avanzadas, y que se ha visto que tiene buenos resultados en defectos grandes, mayores de 4 centímetros cuadrados, con efectividad cercana al 70 al 80%. Con respecto a la modalidad de tratamiento y citando la evidencia disponible, podemos citar el estudio multicéntrico que realizó el Dr. Hefty en el año 1999, donde se realizó un seguimiento promedio de 3 años 11 meses a 452 pacientes que fueron tanto a tratamiento conservador como tratamiento quirúrgico. Los resultados dieron que los pacientes jóvenes tenían mejores resultados que los pacientes adultos, las lesiones con localización habitual tuvieron mejores resultados, las lesiones que tenían parámetros favorables tuvieron mejores resultados con tratamiento conservador versus el tratamiento quirúrgico, pero cuando hay signos de disección, los resultados son mejores después de la operación que después del tratamiento conservador. Como mensajes para la casa, podemos decir entonces que la osteochondritis discecante es una lesión poco frecuente en la cual se debe tener un alto índice de sospecha. El estudio con resonancia nuclear magnética es el gold estándar para la evaluación, y la modalidad de tratamiento, tanto ortopédico como quirúrgico, debe ser elegida cuidadosamente en función de los criterios que se expuso durante la presentación para obtener resultados óptimos. Gracias.